Y con excelente entrada de público, el viernes 14 de agosto en punto de las 2 de la tarde se llevó a cabo la mejor charreada de esta quinta fase, protagonizada nada menos que por los Unidos de Jicotepec del estado de Hidalgo, quienes abrieron con la cala de caballo de Carlos Joaquín Valenzuela, que a la base de 20 agrega 13 de la punta, ya que como podemos apreciar, deja 17 metros en 3 tiempos. El primer lado fue de 2, el segundo igualmente de 2, y los medios fueron de 1 cada uno de ellos, para llegar a 39, pero como la cabalgadura despapa, tiene 1 de infracción, y abren así con los 38 muy buenos de Carlos Joaquín Valenzuela Peña. En los piales, su hermano José Antonio empieza a destellar enormemente al cuajar su tercera oportunidad, remolinado hacia adelante de 20 puntos, deteniendo a las poderosas yeguas de los Limón. En el coleadero destacaron con 90 puntos, abriendo Rafael Valenzuela con redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos, mientras que el mejor del equipo fue Carlos Joaquín Valenzuela Peña, quien abre con redonda derecha de 12, 1 de distancia para 13 puntos, en la segunda media derecha de 10 con 1 de distancia para 11, y la tercera vuelve a derribar al Toro con media de buen lado entre los 30 y 40 metros, llevándose 2 adicionales y así aportar 36 muy buenos puntos. Martín Barragán, el eje motor del equipo, no se quiere quedar atrás y logra media derecha de 10 con 1 de distancia para 11 en su segunda oportunidad y 26 en sus 3 derribes, con lo cual ya cerraban con 148 el ruedo. Jesús Martínez aguanta los fuertes reparos del Toro, teniendo base de buena de 18 con 2 adicionales y 1 de tiempo, ya que como podemos apreciar lleva pretal de grapas, con lo cual pierde los adicionales, pero asegura la faena y se lleva los 21 referidos. En la terna en el ruedo, José Antonio Valenzuela logra el lazo de cabeza en su primera oportunidad de 27 unidades y su primo Joaquín Peña Valenzuela con este excelente remate acumula 28 del pial de ruedo para cerrar la terna en 55. José Juan Hurtado recibe al equipo con 224, aguanta los reparos de la yegua, le busca sacar más, sin embargo se conforma con 17 unidades, para que en las manganas a pie José Antonio Valenzuela se consagrara como el mejor charro de los Unidos de Jicotepec, ya que acumuló 128 puntos en sus 3 suertes, destacando con esta su primera oportunidad en las manganas a pie, que a la base de 12 agrega 12 adicionales de floreo, 2 por rematar de contrarrodada encontrada, 1 por ser obviamente encontrada y 1 por derribar con el tirón del cuadril, para 28 puntos, mientras que en la segunda asegura rematando de bigotona con base de 12 adicionales de floreo y 1 por chorrear y derribar a cuadril para 25 unidades. Y en la tercera, que remató de rodada, acumula 26 y 2 de tiempo para 81. Como ya dijimos, fue el mejor del equipo, ya que aporta 20 del pial, 27 del cabecero, y aquí vemos su última oportunidad, presentando excelentemente los movimientos de floreo, con los cuales obtiene en esta ocasión. Se luce con 13 adicionales, ya que recordemos en la primera y segunda presentó 12, ahora le agrega 1 y con el remate de rodada se lleva 26 buenos y 2 de tiempo para 81 y con ello se convierte en campeón individual. Este gran equipo que logró la hazaña que nadie había logrado en el circuito Excelencia Charra, nada menos que ganarle al campeón de excelencia, al campeón nacional en la misma competencia, ponerse en primer lugar del circuito Excelencia Charra, fase número 5 de Aculco, y meterse a las semifinales, ya que Joaquín Peña Valenzuela cuajó 2 oportunidades en las de a caballo, asegurando con 6 de floreo en la primera, que remató de máscara para 18 puntos, mientras que en la segunda, que remata de bigotona, a pesar de que tuvo 2 de infracción, aporta 7 de floreo para llevarse 19 unidades y con 2 de tiempo totalizar los 39. Y Jesús Martínez aseguró el paso de la muerte, pero con gran maestría, a tal grado que fue el campeón individual al aportar 25 puntos, con lo cual llegaron a 386 y, como ya dijimos, lograr la hazaña de clasificar a semifinales en el lugar número 11 con 1591 puntos, 318.20 de promedio, sin olvidar que se coronaron campeones de la quinta fase del circuito Excelencia Charra, el torneo de los campeones. A pesar de que la traían difícil, pues llegaron a esta fase en el lugar número 17 con 1205 puntos.
defendiendo su lugar número 24 del 2014. El campeón nacional, Tres Regalos de Quintana Roo, quienes llegaban en segundo lugar de la tabla general con 1,353 puntos, defendiendo su noveno lugar del 2014, ahora iniciaron en esta última fase eliminatoria con excelente cala de Lorenzo Ríos López, quien venía festejando su cumpleaños y a la base de 20 agregó 18 metros en 2 tiempos para de punta obtener 15 adicionales. El primer lado fue de 2, pero el segundo fue catalogado de 3 para llevarse 5 en los movimientos de lados, mientras que en los medios el primero fue con el sello de la casa de la familia Ríos, presentando 2 adicionales. Aquí lo tenemos perfectamente a la ida y el regreso, mientras que en el segundo medio fue catalogado de 1 para llegar a 43 unidades. Cala totalmente limpia, con lo cual Lorenzo Ríos López se convierte en campeón individual empatado, abriendo perfectamente para los campeones nacionales. Jaime Vázquez, quien venía con excelente promedio en el circuito Excelencia Charra, lo pierde al cuajar la segunda oportunidad únicamente de 18 unidades. Del coleadero abrió Álvaro León, aportando redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14 puntos en su primera oportunidad, pero en la segunda repite la dosis. Desafortunadamente se le venció su último toro, por lo que se conforma con 35 unidades, siendo empatado por Víctor Blanco, quien abrió con redonda derecha de 12 y 1 de distancia para 13 y 2 dieces más con 1 de distancia, y así llegó a los 35 puntos. Pero es el mejor coleador del circuito Excelencia Charra al aportar 176 puntos en sus 5 participaciones, promediando 35.2. Mientras que Gustavo Rivera no se quiere quedar atrás y aporta 26 de los 96 que obtuvieron. En la jineteada de toro, Víctor Blanco aguantó los reparos teniendo base de buena de 18, con 3 por montar con pretal de gasa, 1 por bajar sin ser lazado para 22, pero con 1 de infracción por rebasar el tiempo en el apretalamiento. La terna en el ruedo fue consumada por Manuel Lepe con el lazo de cabeza de 24 y Gustavo Rivera puso el pial de ruedo de 21. El famoso artista consumando la faena para llegar a 223 hasta ese momento. La yegua no reparó, pero en las manganas a pie, Manuel Lepe se convierte en el mejor del equipo al aportar con su lazo de cabeza y estas 2 excelentes manganas 78 puntos. La primera de 24 por rematar de bigotona y la tercera que remata de contrabigotona, girando entre pasada y pasada, se lleva 28 unidades y con 2 de tiempo aporta 54 puntos. Obviamente con su característico tirón del ahorcado. En las manganas a caballo, Ariel Cabañas cuaja nada menos que sus 3 oportunidades. Recordemos que venían en la misma competencia con Unidos de Jico. Los de Hidalgo cuajaron 5 manganas, por lo que los 3 regalos no se quieren quedar atrás y acumulan nada menos que 75 unidades de las 3 oportunidades de Ariel Cabañas. La primera fue de 23, la segunda que tenemos en imagen rematando caro acumula 26 puntos y en la tercera vuelve a presentar 10 adicionales de floreo con remate de bigotona con base de 14 y 2 de tiempo, llega a los 75. Ante la atenta mirada del público que no se quería perder ningún momento de esta excelente competencia. Por supuesto, llenó el ruedo de prendas, al igual que José Antonio de Unidos de Jico, y obviamente el público estaba más que feliz. Martín García cerró con el paso de la muerte de 22 para lograr 384, quedarse como subcampeón de esta fase, recuperando el liderato con 1,737 puntos, promediando 347. Su fase más baja fue en la cuarta con 294 y en esta, la quinta, fue la mejor para los 3 regalos, quienes clasifican como líderes del circuito Excelencia Charra. La otra cara de la moneda fue la participación del campeón del circuito Excelencia Charra, Tamariz Sim
bicampeón nacional bicentenario, quienes iniciaron con la cara de caballo de Antonio Aceves Sánchez, quien a la base de 20 agrega 13 metros en un solo tiempo, para acumular 11 de la punta, 2 de cada uno de los lados y 1 de cada uno de los medios, con 2 de infracción para aportar 35 unidades y así abrir la participación del campeón del Circuito Excelencia Charra 2014. Alejandro Cosilión increíblemente no logra piales, pero en el coleadero fueron los mejores de la quinta fase, abriendo Rodrigo Osorio con redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14 puntos. Se le venció el segundo toro, aún así aportó 8, pero cerró con otro 14 y con ello aportó los primeros 36 puntos para Tamarísim. Mientras que Ricardo Cermeño Esparza no se quiere quedar atrás y también logra redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos y aportó 33 en sus 3 oportunidades. Y el mejor del equipo fue Toñeras Aceves, quien en la primera logró media derecha de 10 con 1 de distancia para 11, en esta su segunda logra media derecha de 10 pero con 3 de distancia y cierra con este 14 para aportar 38 de los 107 puntos con los cuales fueron el mejor equipo del Circuito Excelencia Charra, fase 5 en el Foro Osornio. En la jineteada de toro, Octavio Torres no pudo aguantar los fuertes reparos del mismo, llevándose solamente 1 de tiempo ahorrado en el apretalamiento. La terna fue consumada por Toñeras Aceves con el lazo de cabeza de 27 y con este excelente remate, Rodrigo Osorio pone 31 en el pial de ruedo. En la jineteada de yegua, Guillermo Segura, el famoso Mil Máscaras, aguanta los fuertes reparos para tener base de 14 con 5 adicionales y 1 de tiempo para 20 puntos. Sin embargo, tuvo 1 de infracción. En las manganas a pie, Alejandro Cosilión cubrió perfectamente el lugar de Charlie Maurer. Aunque en la primera oportunidad que remató de bigotona, a la base de 12 agregó 12 adicionales de floreo y 1 por chorrear y derribar a cuadril, pero tuvo 7 de infracción, con lo cual se conformó con 18 unidades de esta primera oportunidad. En la segunda, que remata de máscara, se lleva los 25 buenos que presenta en su oportunidad y repite la dosis en la tercera para que con 1 de tiempo llegara a 69 puntos. Increíblemente, Rodrigo Osorio no tuvo suerte en las de a caballo, por lo que Ricardo Cermeño Esparza presenta el paso de la muerte de 22, con lo cual llegaban a 313, quedando en el lugar número 15 de esta fase y perdiendo el liderato, ya que cerraron como sublíderes de la fase eliminatoria con 1.702 puntos, promedio de 340.40. La mejor fase fue la primera, que por cierto ganaron con 386, y la más baja la tercera con 285 allá en Saltillo. Pero eso sí, Tamarísim defenderá su corona en las semifinales del Torneo de los Campeones.